Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 8 hemos iniciado, nueva persecución contra la iglesia. Ni que Ñande Saraiti, Ayepa, Ñame Ema Baecue, Ñande curso bíblico, toda la parte del capítulo 7 que era el discurso de Esteban. Esta es la forma como Esteban se está defendiendo, es la autodefensa de Esteban, que es pedida también incluso por el sumo sacerdote. Preguntó a Esteban, ¿es verdad lo que estos dicen? Y entonces él respondió, hermanos y hermanas, escuchen. Y aquí comienza la historia de la salvación. Y ponamba esa baña genduja ya esa, ayepa oasa desde Abraham o moñepunuja ahora acá entero de teave esa papeña de yara oye esa cajina es la manifestación de Dios. Como ve uy sube cueran va eva peñan de yara la o calcula cuen va eva peñan de yara lo hipotaba pues ñande pues no hanguaisha ñande pe hanguaisha pemba e poshipo hueve lleva ve y que pemba eva ibe pe añana etame. Y de ahí entonces viene toda esta presentación, este discurso magnífico, ¿verdad?, de Esteban, como aquí va haciendo un resumen. En realidad tenemos un resumen de la historia de la salvación. Fíjense que Hechos de los Apóstoles tienen muchos discursos y dentro de estos discursos nosotros encontramos de una manera maravillosa la presentación de todo el Antiguo Testamento. Es decir, lo que von Rad, ¿verdad?, es uno de los capos, digamos así, estudiosos, biblistas, que nos hace pensar con esta terminología, historia de la salvación. Upeaco y Jaina, va ella va peñan de Yara, hoy que allá va peñan de Apitepe, a peñan de Apiteu y deja de oían de Boeja o Atañan de Diaina. Es el misterio mismo de la encarnación, ¿verdad? Pero aquí, entre comillas, esa encarnación pensada un poco desde un contexto histórico, sería del hombre, donde Dios mismo se hace presente en nuestra historia y después, por ende, de salvación. Y por una vez a la llevan, porque ustedes ñande yecua por una vez también, epa peña de yara la vez acá se ñande jamba, epa y ñande a través de la Biblia. Anica entonces la yayerajan de la umi o oñe en vareia y ajina. Lo que te inspira, lo que viene en tu cabeza, lo que el Espíritu Santo te dice en tu cabecita, no. Aquí hay que entender bien y hay que saber bien que hay toda una historia, un pueblo, una nación que piensa, que vuelve a repensar, que lee su propia historia y su propia vida, pero atención, desde Dios. Y esa es la inspiración, ¿verdad?
La inspiración no quiere decir que Dios tiró un libro, así al estilo protestante como piensan, ¿verdad? Que tiró un libro ahí, en el cielo ya escribió todo. Nada, él lee ahí para las ellas. No, aquí es al contrario, ¿verdad? Por eso está el misterio de la encarnación. Es Dios que se abaja, es Dios el que entra en el corazón, en la mente de la humanidad y camina con nosotros. Siempre, cada sociedad, cada tiempo necesita abrir los ojos, mirar, pensar, pero desde Dios su propia historia. Entonces nosotros estamos dándonos cuenta, ¿verdad?, que aquí son los cristianos que son perseguidos, ¿viste? Y esto es dentro de una historia de lo que está sucediendo. Invención, narración de fábula. No, esta es una historia, ¿verdad?, que vivieron los primeros cristianos ante el anuncio y la presentación de Jesús, el anuncio y la presentación del Evangelio de Cristo. Y entonces nos contaba el capítulo 8, versículo 1 en adelante, y oían de Saulo aprobó la muerte de Esteban. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia, iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres llevándolos a la cárcel. Bueno, esto hasta el versículo 3. En el último pasaje ya comenzamos con el versículo 4, 3 y 4, cuando ya Felipe después se va a encontrar en Samaria. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Ese es el versículo 4. Bueno, pero queremos insistir en esta palabra asolaba, porque es lo que Pablo está haciendo y ya hemos visto, hemos reflexionado también. Saulo lleva Saulo es el nombre. Después va a cambiar el nombre con el encuentro, cuando tiene ese encuentro personal con Cristo. De Saulo se llama Pablo, ¿verdad? Bueno, pero todo esto significa cambio de identidad. El encuentro con Cristo nos hace tener una identidad, una nueva identidad en este caso para Saulo. Uno que es perseguidor, uno que va contra la iglesia, sin embargo, ahora totalmente diverso, ¿verdad? O sea, que está a favor de la iglesia. Que aprobaba la muerte de los cristianos ahora es el primer predicador y el primer anunciador de la palabra de Cristo. Es la fuerza de Dios que actúa en el corazón del hombre. Y cuando abrimos nuestra vida a Dios, ciertamente, queridos hermanos, que todo cambia. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Fuiste tú quien me enamoró, el que mi vida entera cambió. Fuiste tú quien llenó mi alma de gozo, y por ti late mi corazón. Sacaste del pozo, Señor, tú eres maravilloso. Has hecho mi corazón más fervoroso. Tú eres grande y hermoso. Con tu brazo poderoso mataste al monstruo. Por eso me postro ante tu rostro. Mi salvador, libertador y sanador. Me ha dado gran
pon tu mano arriba, tu mano arriba. Si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita, Jesús yo te amo. Repita, pon tu mano arriba, tu mano arriba. Si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita, Jesús yo te amo. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Fuiste tú quien me enamoró, el que mi vida entera cambió. Fuiste tú quien llenó mi alma de gozo, y por ti late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Jesús yo te amo. Late mi corazón. Late mi corazón, oh, oh. Jesús yo te amo. Nada ni a lo alto y lo profundo podrá separarme de ti. Late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Late mi corazón. Late mi corazón. Oh, late mi corazón. Tu mano arriba, tu mano arriba. Late mi corazón, Jesús. Jesús yo te amo. Late mi corazón. Tu mano arriba, late mi corazón. Tu mano arriba. Jesús yo te amo. Que Dios te bendiga. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios y hoy celebramos a este gran santo de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes teólogos dentro de la Iglesia, que nos invita sobre todo a entender el gran misterio de nuestra propia fe, la revelación de Dios para el hombre. Santo Tomás de Aquino, que utiliza una filosofía muy aristotélica, es decir, bien de la praxis, bien de lo concreto. Escuchamos la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro hoy de la carta a los Hebreos, capítulo 11, del 1 al 2 y luego del 8 al 19. Hermanos, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Por ella, nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar en que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa. Porque Abraham esperaba aquella ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y así continúa esta carta hermosa a los hebreos. Hoy, queridos hermanos, estamos hablando de la fe. La fe quiere decir la adhesión total al Señor. Eso quiere decir el credo. El credo quiere decir por las enseñanzas. Creo verdaderamente, me adhiero, y esto significa después llevarlo a la práctica. Esto significa el amén, como se dice en hebreo. Hebreo veña de ella amén haupea dice agüerovia. Hape agüerovia dice she ayetu uese. Y entonces vivo con convicción lo que el Señor me deja a través de su palabra, lo que el Señor me enseña, cuáles son sus mandamientos, sus reglas, sus mandatos. Queridos amigos, pidamos esta gracia, porque por la fe justamente nos contaba la narración sobre la vida de Abraham. Él llega a lo esencial y a lo fundamental. Y por eso Abraham también es considerado el padre de la fe. Y que la bendición del Señor, por intercesión de Abraham, descienda sobre cada uno de nosotros y aumente nuestra fe.
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento, con la gracia, la fuerza de un Dios que nos llama siempre a dar pasos importantes, ¿verdad?, en nuestra historia, a dar pasos importantes en este camino de la vida cristiana. Recordemos que Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, nos está hablando de una nueva persecución. Estábamos hablando de Pablo y sus características y estábamos mirando también cuál era el resultado, porque dice, se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones. Y aquí te escribe Judea y te escribe Samaria. Ahora, estos que son dispersados por todas estas regiones dan un resultado, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de esta dispersión? Que al final es para gloria de Dios de nuevo. Ñandeña ya posee en los otros cursos bíblicos estuvimos hablando de hacerlo desaparecer, hacerlo ceniza, ¿verdad? Esparcir las cenizas, ¿verdad? Destruirlos a estos cristianos. Pero sin embargo, con esta persecución, como también habíamos mencionado y que decían los primeros padres de la iglesia, al final la sangre, ¿verdad?, de los mártires justamente es semilla para la construcción del reino de Dios, semilla para el nacimiento de una iglesia mucho más fuerte. Por eso es importante entender las persecuciones, el martirio, la lucha. ¿Por qué? Porque en el fondo, y es el bien. El bien entonces que cuando la fuerza del mal está atacando tanto, el bien es como que se despierta, ¿verdad? Entonces se pone en orden de batalla y al final de cuentas el resultado final es para la gloria de Dios. Esta persecución simplemente sirve para esparcir el mensaje. Cuando oye cuave, de ave ñemeguri, ñande atupago ave alleva, coave ñemongueta, coave ñe, coave ñande ya buqueri, ya apaña y me pone cuando hoy güey peñandera buqueri o uña de mozarambi, pai güey, doy cuasi güey me veñande güey, añande pero ya ha cago todo alleva, haupe veñande ñe pero uña ñemongueta, mi otro puerandía. Es decir, con todos estos pueblos paganos, con la gente, a donde fueron dispersos estos cristianos. Y ellos ahí comienzan a predicar. Sino que cada uno se dispersa por diversos lugares. Y estos, cada uno que están en diversos lugares, comienzan a predicar el Evangelio por todas partes. Y desde ahí comienza también el cristianismo a tomar fuerza. Y como decíamos, y más adelante vamos a estudiar también, Pablo que está rabioso, dice, y Pablo sigue, y él mismo cuenta. Cuando tiene este discurso con el rey Agripa, justamente ahí, él va narrando todo lo que él iba haciendo en contra de los cristianos. Pero aquí nos muestra la fuerza de Dios, cómo se va manifestando. Dios escribe derecho, escribe derecho en renglones torcidos del hombre, en los renglones torcidos de nuestra historia. Upebeñan de Yara oye acá lleva a Oyapope y Ponamía, Peñan de Jacob Bonajamuá. Y entonces, si nosotros pensamos
que estos que salieron de Jerusalén iban a desaparecer porque se iban. Sin embargo, nosotros sabemos que los que se fueron de Jerusalén salieron al final como predicadores normales del Evangelio. O diparáis, porque oñe muñáis, aquí a ustedes no los queremos, aquí a ustedes si los tenemos los vamos a matar. Entonces, la defensa de la vida tienen que salir, la dispersión, pero en esta dispersión es que tenemos a los misioneros formales, estos predicadores formales, estos predicadores que hacen llegar la buena noticia. La mayoría eran misioneros por accidente, que hablaban de Jesús a donde quiera que fueran. No hay entonces tampoco una preparación, una escuela, bueno, pues yo paite que ave maba o sea de misionero, pues yo gabe ya preparar, y cuando va eva ñande yara, va esa va venye punubara lleva pe muesaca, pe saca, pe ñande yara yure ñande, etcétera. No, nada de esto. Nosotros sabemos que en este caso es accidental. Son misioneros por accidente, por el hecho de que se abrió, dice, se desató una tremenda persecución contra los cristianos. Y ellos salen y comienzan a hablar de Jesús a donde ellos van. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. La actividad del Papa y sus mensajes nos siguen invitando a vivir el celo apostólico en la misión de la Iglesia, evangelizar y a ser constructores de la paz. Al recibir a 200 voluntarios de la obra de promoción de la alfabetización del mundo, el Papa Francisco los animó a seguir adelante en su labor educativa. Cuando ustedes en colaboración con los misioneros que trabajan sobre el terreno, estudian y ponen en marcha un proyecto educativo o de apoyo escolar o de adopciones a distancia, contribuyen a generar un mundo abierto, en el que todos sean acompañados en el camino de su vida, no solo para cubrir sus necesidades básicas, sino para que puedan dar lo mejor de sí mismos. Esta semana el Santo Padre envió un mensaje a las familias que hospedarán a los jóvenes en Portugal durante los próximos meses para participar de la Jornada Mundial de la Juventud, agradeciéndoles por la generosidad de las atenciones y abrirse a múltiples culturas. Recibir jóvenes en la Jornada de la Juventud. O sea, el hogar de ustedes se va a ensanchar, va a ser más grande. Van a tener huéspedes jóvenes como vuestros hijos, vuestros parientes jóvenes, y los van a tener en la casa. Esto les va a revolucionar un poquito. Si queremos decirlo en términos burgueses, va a ser una incomodidad. Pero ustedes lo hacen con el corazón grande, no solo para servir, que es una gran cosa, sino para abrirse a otros jóvenes, a otra cultura, a otro modo de ver la vida. En la catequesis del Papa Francisco de esta semana sobre el celo apostólico, ha señalado los elementos que considera importantes para el primer anuncio, el de Jesús. ¿Qué si reflexionamos sobre Jesús como maestro del anuncio? Hemos escuchado que en la sinagoga de Nazaret, él se identifica con una profecía de Isaías. Y en ese breve pasaje podemos ver 5 elementos esenciales de la evangelización: la alegría,
la liberación, la luz, la sanación y la capacidad de maravillarse por las obras que Dios hace. El Papa Francisco presidió la celebración de las segundas vísperas en la fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol, desde la Basílica de San Pablo Extramuros, invitando a la conversión y a buscar siempre el bien. ¿Qué cosa suscita la indignación? ¿Qué es lo que suscita la indignación del Señor al punto de reclamarle al pueblo que tanto ama? El texto nos revela dos motivos. Ante todo, él critica el hecho de que en su templo, en su nombre, no se cumple lo que él quiere. No quiere ni incienso ni ofrendas, sino que el oprimido sea socorrido, que se haga justicia al huérfano, que se defienda la causa de la viuda. Esta semana también el pontífice se reunió con miembros del Instituto Europeo de Estudios Internacionales, comprometido con el camino de fraternidad y paz para recordar las consecuencias que deja la guerra. Si pensamos que en este siglo último hubo 3 guerras mundiales, 14 al 18, 39 al 45, y esta actual, que es una guerra mundial, ¿cómo entendemos esto? Si pensamos que el budget más importante es la fabricación de armas, y con un año que no se fabriquen armas se resuelve el problema del hambre en todo el mundo. En los próximos días, el Papa Francisco realizará del 31 de enero al 5 de febrero su primer viaje internacional del 2023. El primer papa en 37 años que vuelve a la República Democrática del Congo y el primero que toca suelo de Sudán del Sur. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal, y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad. Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre. Lo acompañaste en la cruz y en el pesebre, siendo niño, y cuando iba al Calvario, donde Él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, y
dulce madre, dulce madre. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad. Dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos hablando nosotros de este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles. Nosotros nos encontramos con esta maravillosa teología de San Lucas, una teología dividida en tres momentos importantes: la acción de Dios Padre, la acción de Dios Hijo y la acción del Espíritu Santo, la acción creadora, la acción salvadora y la acción santificadora, vivificadora, la que crea el reino de Dios. Es la comunidad. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Ñandela Yahuerecoron, opearé con la ñañemongueta formal, con la teología de San Lucas sobre el Espíritu Santo. Peñan de Yara, Petumarangatuoña, Peñan de Recobepe, opea ñan de Mombaretea, opea Oyapoñan de Jehuí, cristiano que dice seguidor de Jesucristo. Alter Christi, otros Cristos. Entonces, por eso decíamos
que dentro de esta teología que nosotros estamos encontrando, notamos directamente que el Señor, con la fuerza de su Espíritu, no quiere una iglesia que sea cerrada como dentro de su cascarón, ¿verdad? Sino que tiene que salir. Tampoco debe ser como un ungimiento cerrado en una caja. Diga, tuye. Se mandó a cada vez que ñe de yara ñande UPB ñande ya abrí la ñande cajón de nuestra mesita y le sacamos a Dios. Y purupo ñande yara ñe ñande cajón cajón ibe de la mesa de luz o donde sea de tu escritorio. Ya muy que ñande yara. Interesante una expresión, ¿verdad? Como nos hace entender simplemente que esta no es la iglesia o este no es el Dios que camina con nosotros. El Dios que camina con nosotros está delante de nosotros, está ante nosotros. O nosotros estamos ante un Dios que nos llama a compartir la vida, a ser generosos. Para nuestros pensamientos, para nuestro accionar, nosotros tenemos que tener por delante a Dios. Esta es una figura y una imagen demasiado importante que tenemos que escuchar. Si yo, por ejemplo, soy un empresario, cuando voy a tomar decisiones de mi empresa, ¿qué clase de decisiones voy a tomar? Voy a pagar el sueldo. Bueno, voy a pagar el sueldo. En primer lugar, hemos ido ñande yara adelante primer empleado. De ñande yara veré pagata ayer. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo voy a hacer? Entonces vas a ser injusto. O sea, cuando estamos diciendo eso, poner a Dios por delante quiere decir que vos te vas a dar cuenta que todos esos hermanos tuyos, que todos esos empleados tuyos, que todas esas personas que están contigo, entonces merecen, como se suele decir, el operario merece su salario. El operario merece lo justo, la justicia. Ya es cana, ya poana, ¿verdad? Y hay muchos que al contrario, ¿verdad? Cuanto más le puede engañar a su trabajador, esa es una forma de explotación, esa es una forma de esclavitud. Y entonces les digo bien, eso no es del Evangelio. Y más todavía les voy a decir, eso no es ser cristiano, eso no es ser cristiano. Y catulare lleva bautizar, y catú en la anderera al libro del bautismo, de tal parroquia, y hasta en la mejor parroquia y todo lo que sea. Pero vos no sos cristiano, o mejor dicho, no vivís como cristiano. Y si no vivís como cristiano, quiere decir que nadie es cristiano, ¿entendiste? Nadie es cristiano. Entonces, queridos amigos, esto es demasiado serio y es demasiado exigente. Pero creo que nos hace falta explicar demasiado para entender. La ñandea lleva ya eno, se allá posepea, hay que dentro de este grupo y me considero cristiano. Entonces, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de un bautismo? ¿Cuáles son las consecuencias de un vivir del cristiano? Y eso es lo que estamos viendo aquí cuando se desata esta persecución. Ellos son capaces, ¿verdad?, de afrontar, de luchar, porque o si no, nosotros no somos cristianos. Y más aún, si nosotros somos los que estamos obrando mal, entonces no llamemos al nombre de Cristo a este accionar, porque no es cristiano. Porque esto no está de acuerdo a lo que el Señor verdaderamente nos propone en su Evangelio. Y así también, el precioso perfume del Evangelio tiene que ser derramado para endulzar el aire, el perfume. Nosotros también utilizamos eso incluso en el mismo bautismo, el famoso crisma que se utiliza. Ese es un perfume. Maralañamoipe perfume, justamente como dice aquí, para endulzar el aire, para endulzar el ambiente. Quiere decir que la vida cristiana, siempre al pecado se le presentó como maloliente. Iné. Eso es el pecado, ¿verdad? Así como se le presenta dentro de las teologías y dentro de cómo utilizan los santos. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Dicen antes que le conocen porque estaba en la igual a San Juan Bosco. San Juan Bosco fue el santo de los jóvenes, el santo de los adolescentes, de los niños. Y este gran santo de la iglesia justamente dice que tenía un don especial que Dios le regaló. Dice, ¿saben qué? De oler
los pecados. Pero lastimosamente un está a veces pensando yo puedo ver porque inevitable pecado, oler los pecados. Y entonces aquí también te está hablando del perfume. ¿Por qué? Y porque la vida del cristiano, el que se compromete y el que vive auténticamente, es el buen olor del cristiano. Y eso nosotros lo recibimos desde el bautismo, cuando se nos unge con el santo crisma, que significa esto justamente, el olor del buen cristiano, el buen testimonio, el ejemplo de una vida coherente. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Yo esperaré en ti, Señor, mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor, mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor, mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor, mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te seguiré a ti, Señor, todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor, todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará.
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Con el sol en el cenit cayendo a plomo sobre sus tonsuras, el maestro general de los dominicos Juan de Wildeshausen, el novicio Tomás de Aquino y 3 frailes más, que se dirigían a Bolonia en el verano de 1244, se detuvieron en la fuente de Aquapendente en Toscana para refrescarse y calmar la sed. Mientras partían la hogaza de pan que les serviría de almuerzo, un destacamento del ejército del emperador Federico II llegó intempestivamente al sitio, apresó a Tomás y sus hermanos, Aimón, Felipe, Reinaldo y Adenolfo, que formaban parte del pelotón. Se lo llevaron prisionero al castillo familiar de Rocaseca, lo confinaron en la torre y aunque le prometieron la libertad, honores y dinero si se retiraba de esa orden, Tomás de Aquino afirmó que prefería la muerte antes que renunciar a ser dominico, sueño que había acariciado desde niño, y como ninguna de las partes se dio, Tomás de Aquino, en vez de quejarse, aprovechó su reclusión para memorizar toda la Biblia, desentrañar toda la lógica y metafísica de Aristóteles y compenetrarse profundamente con las sentencias de Pedro Lombardo, que era el mejor y más completo tratado de teología de la época y texto fundamental de la doctrina de la Iglesia. 2 años después, tras la intervención del Papa Inocencio IV, la familia lo liberó a regañadientes y por fin Tomás de Aquino pudo vestir el hábito dominico y convertirse en el teólogo que le cambió la cara a la Iglesia para siempre. Tomás de Aquino, nacido en Rocaseca, Italia, en 1225, era hijo de Landolfo, conde de Aquino, pariente cercano del emperador Federico II, y dadas las muestras de su inteligencia excepcional, recibió una esmerada educación básica en la abadía benedictina de Monte Cassino, de la que su tío era abad, y superados sus maestros por su agudeza intelectual, fue enviado en 1236 a la Universidad de Nápoles. Allí se formó en filosofía, letras, gramática, lógica, retórica, latín, moral, religión, matemática, geometría y astronomía, con tal brillantez que sobrepasó en conocimientos a sus profesores. Al terminar ese ciclo, pidió su admisión en el convento dominico de Nápoles cuando contaba 19 años, en 1244, e inmediatamente fue aceptado e invitado a París para completar el noviciado, pero en el camino fue interceptado por sus hermanos y tuvo que aplazar su sueño 2 años, al cabo de los cuales emprendió el camino a la capital de Francia, y al poco tiempo se lo encomendaron a San Alberto Magno, a quien deslumbró con su sapiencia, y por eso se lo llevó a Colonia como profesor. En esa ciudad fue ordenado sacerdote en 1250 y a la par se dedicó a armonizar la lógica aristotélica con las enseñanzas de la Iglesia. Por recomendación de su maestro, fue nombrado subregente del Studium Dominico de París, en el que desenmarañó como profesor los intrincados conceptos teológicos de las sentencias de Pedro Lombardo y se convirtió en una celebridad en el ámbito académico por la naturalidad y frescura de sus clases, que eran frecuentadas por prelados, curas, políticos, sacerdotes, seminaristas y curiosos. Y a los 31 años le fue conferido el doctorado en teología, meta a la que muy pocos llegaban, máxime a tan temprana edad. Desde entonces su vida se convirtió en una vorágine, porque sin abandonar su frugalidad, la austeridad de sus hábitos, la oración constante y el ayuno permanente, recorrió más de 10.000 kilómetros por toda Europa, la mayor parte a pie, dictando conferencias, enseñando en universidades, conventos, seminarios. Se lo disputaban los papas, los cardenales, todos los eruditos de su tiempo, lo consultaban, y por eso es difícil explicar cómo pudo Santo Tomás de Aquino producir la más vasta, sublime y profunda obra de que se tenga memoria en la Iglesia, la Suma Teológica, su creación cumbre, que abarca todos los aspectos fundamentales
de la teología de la Iglesia. La Summa contra los gentiles, Scriptum super sententias, que era sobre Pedro Lombardo, 9 tratados para responder disputas académicas, 9 exégesis sobre las Sagradas Escrituras, 11 textos explicativos de los trabajos de Aristóteles, una variada colección de estudios sobre los escritos de los padres de la Iglesia referentes a los evangelios, 8 tratados de teología y más de 80.000 citas bíblicas escritas en los márgenes de sus obras como refuerzo de los textos. Y esta es una somera enumeración de su producción, que interrumpió abruptamente en 1273, año en el que se hicieron más frecuentes sus éxtasis, levitaciones y raptos místicos. Convocado al concilio de Lyon por el Papa Gregorio X, Santo Tomás de Aquino emprendió el camino, pero le fallaron sus fuerzas cerca de Terracina y fue llevado al convento cisterciense de Fossa Nuova, en donde murió a los 49 años, el 7 de marzo de 1274. Santo Tomás de Aquino fue canonizado por el Papa Juan XXII en 1323. Declarado doctor de la Iglesia por el Papa San Pío V en 1567 y proclamado en 1879 por el Papa León XIII como príncipe y maestro de todos los doctores escolásticos. Por eso hoy, 28 de enero, día de su festividad, pidámosle a Santo Tomás de Aquino que nos mantenga firmes en la fe. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este pasaje tan interesante del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos reflexionando sobre esta experiencia maravillosa de un pueblo, pero sobre todo ahora estamos reflexionando la experiencia de una comunidad, la comunidad cristiana, que se siente perseguida incluso por el mismo judaísmo. Nosotros decíamos en el versículo 8 al inicio que Saulo aprobó la muerte de Esteban. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Ahora se han dispersado, continúa la persecución y estamos hablando de Felipe, que va hasta Samaria, va a los samaritanos. La experiencia de Jesús con la mujer samaritana la encontramos también en el pozo, Juan 4. Se dan cuenta cómo entonces el Evangelio nos va presentando una experiencia de cercanía con los samaritanos. Quiere decir que en esta dispersión, como ellos están llevando el Evangelio, muchos de los que estaban en Samaria abrazaron la fe del cristianismo. O ñandujigüey, o esaigüey, o icuaigüey, que algo nuevo está llegando, ¿verdad? Su historia de la bondad de un samaritano, Lucas 10, 25, 37, famoso parábola del buen samaritano, conocido por nosotros. Ilustra la tensión natural entre los judíos y los samaritanos. Vamos a mirar un poco en el capítulo 10 de San Lucas cómo se nos presenta esta relación. Lucas 10, 25 en adelante nos cuenta una relación de tensión. El versículo 25 dice: entonces un doctor de la ley le preguntó para ponerlo a prueba, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo:
que está escrito en la ley, que lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Ha respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así alcanzarás la vida. El doctor de la ley, para justificarse en su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolo con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montadura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciendo: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Bueno, aquí está la figura del samaritano, ¿verdad? Muy interesante. En cuanto a que los otros pasan de largo, sin embargo, el samaritano es el que se queda. Es la historia de bondad de un samaritano. Como también decíamos, todo el capítulo 4 de San Juan nos habla de la samaritana y también el juicio de Dios. Como que Juan y Santiago lo único que quieren, dice, hay que tirar sobre estos rayos, no quieres, le dice luego así directamente, no quieres que hagamos caer sobre estos el rayo. Aquí está. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de ellos, y partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron a Jesús: ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio la vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Bueno, esta es la reacción, ¿verdad? Es como decir, a los samaritanos lo único que podemos desearles es que caiga fuego sobre ellos. Bueno, la experiencia de Jesús, sin embargo, con la mujer samaritana nos muestra otra cosa, ¿verdad? Una experiencia de cercanía, de bondad. También con el buen samaritano, que cae en manos de unos bandidos. Ilustra también la tensión natural, de cierta manera, que existía entre los judíos y los samaritanos en aquel tiempo. Aún así, Felipe les predicaba el Evangelio. Felipe entonces, que hace llegar la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, ¿hasta dónde? Y hasta Samaria. Qué interesante, ¿verdad? Toda una teología. Es una vuelta y es un retorno a la unidad de Israel. Por eso Hechos de los Apóstoles nos estaba diciendo, comenzando por Jerusalén, Judea, y ahora también ya nos estamos abriendo nuevamente hacia Samaria. La teología de Lucas nos está mostrando que el cristianismo, la presencia de Jesús, vuelve a unir la iglesia unida, no una iglesia separada, no una iglesia sectaria, unir aquello que estaba separado. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.